puede repetir inmediatamente sin sacar el detector detrás del paciente, y todas esas son muy, pero muy valiosas. Y la verdad que lo que hemos notado es que con esta patología el rol de la radiografía de portátil ha sido muy, pero muy, muy importante. Entonces, recordemos siempre esto de cuidarlos en todo sentido, con la protección, pero además proporcionándoles el mejor armamento para esta batalla que tienen que lidiar. También ha sido muy importante el equipo de trabajo de los médicos junto con los técnicos. Es muy, muy importante que los médicos miremos y charlemos con ellos sobre cosas tienen que cambiar, cómo tenemos que trabajar, y trabajar en equipo. Ha sido una experiencia increíble lo que hemos logrado eh, con esta pandemia, ¿no? Creo que es sumamente importante. Acá pongo unas pequeñas imágenes de nuestro debut, el primer paciente que tuvimos con COVID, en los que podemos ver la importancia de la radiología. El paciente, este es un paciente que había llegado de España, él llegó y se internó un día antes de que se declarara la cuarentena. Hacía una semana que había llegado de España, el paciente vino y no tenía fiebre y no tenía ningún otro síntoma. Cuando miramos la radiografía, vemos el infiltrado en la base derecha, y algo que fue sumamente importante es que los médicos empecemos a mirar las radiografías de portátiles, porque son algo que tenemos un poquito abandonado y que solamente se los dejamos a los residentes de los pisos que las miran. En este caso, le vemos ese infiltrado al paciente. Cuando miramos la historia clínica, vemos que en la historia clínica no se reporta este infiltrado, entonces inmediatamente nos comunicamos con el paciente, fuimos al piso, y en realidad lo que pasó fue que en el piso los monitores con los que ven las imágenes eran un desastre, o sea, no estaban calibrados para poder ver las imágenes. Entonces, con la radiología digital es fantástico, las imágenes están en el sistema, pero nosotros tenemos que ver no solamente qué pasa en nuestro monitor o qué pasa en el monitor del CR o del digital directo. Tenemos que ver qué pasa cuando las imágenes pasan al PACS, que sean similares, y después tenemos que ver qué pasa cuando estas imágenes se ven en los distintos monitores y en los distintos servicios. Yo hice todo un trabajo de ir piso por piso a ver cómo estaban los monitores, y la mayoría de los monitores necesitó ser calibrado y algunos cambiados para poder ver bien las imágenes. Es cierto que la radiología tiene una sensibilidad mucho más baja que la tomografía, eso está demostrado en muchísimos trabajos, pero yo creo que lo que está pasando con la radiología, yo soy una defensora acérrima de la radiografía, no están siendo vistas por especialistas, y me imagino que cuando esto pase vamos a mejorar muchísimo más nuestros diagnósticos. Bueno, como ven, voy a tratar, porque si no le voy a quitar mucho tiempo, este paciente se hizo una tomografía un día después de la primera radiografía, y la tomografía nos mostraba bien ese infiltrado de la base, que seguía siendo un infiltrado en vidrio esmerilado, tenía algunas bronquiectasias retráctiles, y además, que no se ven en este, nos mostraba que había otras lesiones en el otro hemitórax, que eso nos ayudó muchísimo más a aproximarnos al diagnóstico. La PCR de este paciente dio negativa. Este paciente tuvo que llegar a un VAL, y ahí recién dio el diagnóstico de COVID.
Con la primera radiografía nos peleamos con los clínicos para que no le hagan la tomografía, porque considerábamos que el paciente claramente tenía el infiltrado, la tomografía no iba a aclarar mucho. Bueno, los clínicos insistieron y hicimos la tomografía. Con la segunda el paciente empezó a desaturar, empezó con fiebre, y dijimos, bueno, sí, está peor, no es necesario hacer la tomografía. Volvimos a hacerle otra tomografía, y también se hizo un VAL. Este caso fue muy, muy interesante porque tiene VAL, tiene radiografías, tomografías y VAL en los 3 episodios. Y la última imagen que vemos es la imagen típica de la fibrosis pulmonar que desarrolló este paciente. Nada, recordar todo esto. La imagen no termina en la lectura en CR. La imagen tiene que pasar al PACS y tiene que ser vista en los distintos monitores de diagnóstico que tengan en los pisos, ¿sí? Es muy, muy importante. Muy importante el alerta radiológico, que el radiólogo cuando mire la imagen, que lo mire cuanto antes, avise, esto tiene algo. En uno de los últimos webinars que estuve mirando, en Inglaterra, están viendo de capacitar a técnicos para que den una alerta inmediata cuando ven un infiltrado en el campo pulmonar. Entonces es muy importante la radiografía en este primer periodo, ¿sí? Bueno, voy a contar un poquito lo que fue la experiencia personal en nuestro servicio, la importancia del triage y de varios triage, un triage antes de entrar al hospital, un triage que hace la secretaria y un triage que realiza el técnico. Es fundamental este tema del triage. Ha sido muy importante la radiografía de portátil en la guardia. Los pacientes vienen con sintomatología, se les hace un PCR o con sintomatología por ahí muy leve. Se les hace un PCR y se les hace una placa. Si la placa es normal, es probable que el paciente vaya a esperar el resultado del PCR en su casa o en un hotel. Si la placa es patológica, cambia la conducta y probablemente consideremos que el paciente tiene que ser internado. Entonces, la radiografía en la guardia es fundamental. Acá tenemos un gravísimo problema, que no tenemos disponibilidad de gente que informe esas radiografías en ese momento. Y recordemos que tanto en las guardias como en los pisos de internación, la mayoría de la gente que está al frente son residentes y que tienen muy, muy poca experiencia en la evaluación de la radiología de tórax. Yo siempre consideré que a veces es más difícil interpretar una radiografía que una tomografía. En la tomografía las cosas son más claras. Puede ser que no podamos afinar mucho el lápiz para saber exactamente qué, pero ver la lesión a veces es más difícil en la radiografía. Entonces, insisto, mis residentes se enojaban, pero yo insistía en que los residentes tienen que mirar radiografías hasta el 4.º año, no solamente en el primer año. Pero bueno, es lo que tenemos que tratar de hacer. Fundamental el informe radiológico, ¿sí? Optimizar, esto es más o menos lo que dije hasta ahora, optimizar el uso de las herramientas. Una cosa muy importante que hicimos, cada CR y cada digital directo tiene distintos métodos de postproceso de la imagen. Entonces tenemos que ver cuál es el que más nos conviene, el que más nos gusta, y después tratar de homogenizar, que todos los técnicos, los de guardia, los de día, los del fin de semana, operen con el mismo proceso. Eso es sumamente importante para poder hacer un control y poder hacer un seguimiento de las radiografías. Esto que les dije, supervisar la calidad del pasaje y a los monitores en los distintos sectores, es fundamental evaluar cómo están viendo las imágenes en los distintos sectores. Una cosa muy importante que probablemente Eduardo lo comente, es la coordinación con enfermería. En nuestro instituto los pacientes estaban solos, o en una terapia están solos en la habitación. Entonces
tratábamos de coordinar con enfermería, para cuando la enfermera tenía que entrar a hacer un control o hacer algo, que el técnico vaya en ese momento para que le pueda ayudar, y estén los dos en el mismo momento del estudio. Y eso fue sumamente útil. Nosotros tratamos, en la medida de lo posible, de que siempre vayan dos técnicos, para facilitar lo que es la limpieza de equipo, que de esto va a hablar mucho más Eduardo. Pero para la movilidad del paciente, cuando van los dos técnicos, la idea es que uno se quede afuera, reciba el equipo, limpie el detector, limpie el equipo. Pero la coordinación con enfermería ha sido muy importante, especialmente para los que no tienen movilidad propia. Y algo muy, muy importante es descartar el término de rutina. En estos pacientes no podemos estar haciendo todos los días una radiografía para ver cómo va la imagen. La radiografía tiene que hacerse cuando necesitamos, cuando sepamos que vamos a tener algún cambio de conducta. Entonces, descartar el término de rutina, ¿sí? Yo creo que ahora es porque tenemos estos pacientes con COVID, pero la realidad es que ahora no sabemos qué paciente tiene COVID o qué paciente no tiene COVID. Entonces, descartemos el término rutina. Esto es todo, lo dejo a Eduardo. Bueno, después nos volvemos a ver para hacer las preguntas y todo lo que quieran. Vayan haciendo las preguntas, donde dice QR, las van escribiendo y después las vamos a ir contestando. Es un placer presentar a Eduardo, realmente es una persona con muchísimo conocimiento de todo lo que es la radiología. Bueno. Te dejo, Eduardo. Bueno, bien. Muchas gracias, doctora. Se me va a piantar un lagrimón, como dicen, ¿no? Bueno, vamos a compartir esta charla. Quizás vamos a eso, ahí lo agrandamos bien. Hacia donde está apuntando esta charla, por ahí quizás tendría que haber sido un par de webinars anteriores, o sea, en tiempo, ¿no? En tiempo un poquito más, más cercano al origen, o cuando comenzó lo que es, nosotros, el aislamiento, ¿sí? Lo social, el distanciamiento social obligatorio, ¿no? Vamos a ver o analizar algunos efectos de la pandemia en la toma de la radiografía, o sea, cómo influye en el trabajo final, ¿sí? La pandemia. Porque hay un montón de cosas que nosotros estamos viendo entre los mismos personal de salud, ¿sí? Tenemos algún tema con lo que es contagio a nivel, digamos, de personal de salud, que eso nos preocupa, y por eso esta charla roza un poco lo que habló la doctora, y también, bueno, lo que es el uso de los elementos de protección personal, y bueno, algunas controversias que surgen, y más que nada cuando recién comenzamos, ¿sí? Con la cuarentena, básicamente. ¿Sí? Que, o sea, no me salía el nombre cuarentena porque ya estamos en las 130 días de pasada la cuarentena. Así que desde todo ese proceso vamos a ir viendo un poquito cómo fue evolucionando todo, que cuando recién comenzamos con, digamos, con esta cuarentena, no teníamos, digamos, protocolos, no teníamos algunas cosas muy en claro, ni sabíamos, o sea, estábamos un poco, digamos, sin saber para dónde encaminarnos, en el sentido de que nos llovía mucha información, ¿no? Y yo creo que a esta altura, la información que nos va llegando, y que creo que estamos todos un poco cansados, ¿no? Es de varias cosas que se repiten. Vemos, o sea, nos bombardean con información. Estamos mirando la televisión, que algún paper, que leyendo, que alguno te dice una cosa que otra, pero siempre estamos, ¿no? Acá, en esta nube de tags, donde tenemos los permisos, o sea, estamos medio cansados, ¿no? Los permisos para circular, que la pandemia, que la higiene, que el distanciamiento social, que lo virtual, que los datos de los muertos, de los recuperados, de los que están por, bueno, es todo un ciclo, el aplanamiento de la curva, ¿sí? El alcohol en gel, que bueno, el alcohol que era caro, que no teníamos, o
sea, que iba a ser todo un colapso, y bueno, a medida que estaba pasando la pandemia, estamos viendo algunas cosas que todavía, digamos, a veces se es muy alarmista, estamos muy al extremo, y encima nosotros tenemos particularmente en digamos, nuestro medio, un tema también político, inclusive, que tenemos jurisdicciones de si vamos a un lado, tenemos un permiso, podemos hacer una cosa o no podemos hacer la otra. Quiera que no, eso nos influye inclusive hasta para hacer una radiografía de tórax, ¿sí? Así que fíjense que los efectos de la pandemia, ¿sí? En realidad, los aspectos que está afectando es justamente el sanitario, ¿sí? El social, cómo nos estamos nosotros interrelacionando, el cultural, ¿sí? O sea, nosotros ahora estamos haciendo esto que antes nosotros hacíamos una reunión, ¿sí? Y nos veíamos cara a cara, ¿sí? Y ahora, bueno, es todo Zoom, es todo, todo a distancia. También afecta en lo económico, todos lo sabemos, vivimos muy al sur del mundo, y siempre tenemos problemas, siempre hay problemas económicos. Por lo menos yo tengo casi 50 años y siempre que me acuerdo siempre estuvimos en crisis. Y esa crisis se transmite hacia lo sanitario, hacia lo social, hacia lo cultural, o sea, en un montón de aspectos, ¿sí? En la educación, uno que incursiona un poco en la docencia, ¿sí? Uno va viendo que hay muchos profesores que se están volviendo locos por una clase de Zoom, o por hacer, digamos, una interacción mejor. Todos estos aspectos influyen, y hay una cosa de todas esas palabras que teníamos, que a nosotros nos complica a veces, que nosotros decimos, bueno, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y ahora las tenemos que hacer de otra, y nos van cambiando las cosas. Bueno, ¿cuál es la palabra? Protocolo. Protocolo. Entonces, el protocolo, nosotros estamos familiarizados, aunque no querramos, con los protocolos, ya previo a la pandemia, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es un protocolo? Fíjense que un protocolo es, esto lo buscamos por definición, puede ser un documento, una normativa, ¿sí? Que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos, ¿sí? Esto se recopilan conductas, acciones y técnicas, ¿sí? Que se consideran adecuadas en determinadas situaciones. Y bueno, a algunos por ahí no les gusta, digamos, llevar, digamos, todo el protocolo, porque bueno, está acostumbrado a hacer las cosas de una manera, pero esto, por lo menos ahora en la experiencia que vamos adquiriendo, es que es una adaptación constante. O sea, la palabra también va a hacer adaptarse, o sea, la adaptación, para todo, ¿eh? Bueno, vamos a ver un poquito que nosotros en la práctica de la radiografía tenemos un procedimiento, digamos, siempre nosotros tenemos, en las radiografías hay protocolos, y el procedimiento, ¿cómo está? Básicamente de un posicionamiento radiológico, ¿sí? La elección de parámetros de exposición y procesado, o sea, esos tres componentes. El otro componente, ¿cuál es? El de protección al paciente, y protegernos a nosotros y el demás personal, ¿sí? Por el tema de la radiación ionizante, decimos, ¿no? Pero no solamente la radiación ionizante, ¿sí? Sino que ahora se nos suma esto de COVID. Pero antes, acuérdense que también teníamos el KPC, teníamos un paciente que por ahí tenía o sea, las defensas muy, muy bajitas, neutropénico, por ahí, entonces tenemos que cuidarnos para que no le llegue algún, o sea, para no afectar al paciente en ese caso. Entonces, estamos un poco acostumbrados nosotros a trabajar con protocolos, y también a tener en cuenta algunas normas de bioseguridad, ¿sí? Que son importantes y que nosotros tenemos que, en realidad, en un contexto de pandemia, digamos, profundizar, ¿sí? Profundizar más que nada estos conocimientos, y más que nada la acción del protocolo, o sea, trabajar con un sentido no solamente de la protección radiológica, de la técnica de la imagen, sino también en el entorno que nosotros estamos, tratando de cuidarnos nosotros, la familia, todos, digamos, los que estamos involucrados en esto, ¿sí? En este momento estamos involucrados todos, por más bueno, trabajamos en salud, pero estamos involucrados bastante, ¿no? Y bueno, también el tema de bioseguridad con los EPP, o sea, ¿qué eran los EPP? Yo tenía un paciente con KPC, me ponía el guantecito, me pongo camisolín, todo, bueno, bárbaro. ¿Cómo me lo saco? ¿Cómo me lo pongo? O sea, hay un par de cosas en dónde lo tiro, o sea, hay varias cosas, muchos protocolos que tenemos que seguir. Algunos tiran las cosas en una bolsa que no corresponde, ¿sí? Sabemos que lo que son desechos biológicos va a todo bolsa roja, tenemos bolsa negra para basura, las que son transparentes van a encontrar bolsas azules, bolsas blancas, de todo. Pero básicamente la bolsa roja sabemos de dónde
en donde tenemos que tirar los barbijos, las cosas que utilizamos, ¿sí? O sea, eso, todos los desechos van ahí, ¿está? O sea, lo que sería biológico. Ahora bien, entonces sabemos que en este punto nosotros, en la protección al paciente y en la protección a nosotros, estamos nosotros dentro de todo veníamos bastante capacitados, pero hay cosas que todavía no sabíamos, y esta enfermedad encima, estamos viendo el progreso, inclusive, o sea, como en la progresión de la enfermedad, vimos un montón de cosas nuevas y investigaciones que se están haciendo, que bueno, ojalá terminen en una vacuna efectiva para todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros desde nuestra posición, digamos, de que tenemos que trabajar con bioseguridad, por ahí trabajamos con un paciente con KPC solamente en un área, ¿sí?, del hospital. Entonces agarramos, entramos, salimos, nos cambiamos, listo, ya estamos, nos fuimos. Bueno, el tema es que en un contexto de pandemia, estas condiciones de aislamiento y lo que sería, digamos, de cuidado, lo tenemos que trasladar también a la parte, digamos, social, o sea, afuera del hospital, ¿sí?, donde en pandemia no podemos ver esto, ¿sí?, no podemos tener este acercamiento, y bueno, esto tenemos que tener en cuenta, inclusive como trabajadores también, ir de trabajo a casa y de casa al trabajo, cómo vamos, ¿sí?, con lo que son transporte público, ya sea tren y colectivos, y bueno, y mantener todas esas normas, ¿sí?, de que es distanciamiento social, lavado de manos, uso de barbijo. En este momento yo estoy en el hospital, pero estoy en una área cerrada, estoy solo, así que no hay problema, pero también mantenerlos en casa también, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Bien, entonces nosotros sabemos que estos pacientes requieren de aislamiento respiratorio por el tema de microgotas, y también se había hablado mucho del tema de lo que es el contacto, la superficie, que cuánto dura el virus, si vive tanto, o sea, si está en un organismo, vive ahí, o si se queda en la madera, se queda 12 horas, o se queda en el metal. Son todas cosas que en realidad hoy en día ya es anecdótico, porque tenemos que cuidarnos, básicamente. El lavado de manos, ¿sí? Y bueno, el aislamiento respiratorio y de contacto es justamente para prevenir el contagio, y de ahí viene el tema del uso del EPP, ¿sí? Hay un alto porcentaje, digamos, de infectados del sector salud, y bueno, cuando empezó la pandemia, que arrancamos, que decíamos, bueno, ¿qué nos ponemos? ¿Qué hacemos? Empezamos a ver recomendaciones y guías, inclusive entrenamiento, los mismos hospitales, ¿sí?, o lugares privados. A mí me ha pasado de tener entrenamiento de 2 lados, a veces con unas ópticas diferentes, entonces a uno lo volvía un poco loco, ¿no? Pero básicamente esas guías son para reconocer los elementos necesarios, digamos, para protegerse, y la sistemática de puesta, y básicamente también, o sea, lo más importante, el retiro de los elementos de protección personal. Así podemos encontrar nosotros guías desde el mismo Ministerio de Salud, basadas también en la OMS, ¿sí?, o el CDC, o sea, varias digamos, entes también internacionales donde se van dando recomendaciones, ¿sí?, bastante respetadas, y en este caso, bueno, ahora lamentablemente está con algún problema con los chinos, ¿no?, y Estados Unidos. Bueno, entonces podemos ver entonces recomendaciones inclusive de las sociedades las sociedades de radiología, ¿sí?, inclusive nosotros tenemos mucha referencia con la CERAM, porque publica mucho, ¿sí? Bueno, y nosotros mismos con nuestra asociación y nuestra federación de técnicos también, la FATRA con Literva, tuvimos que hacer también un documento, porque había gente también que no sabía qué era lo que se tenía que poner, y básicamente también a veces no lo tenía. Y pasa todavía, no solamente, o sea, como dicen que no está todo en capital, está todo en el país. Bueno, el tema del país, justamente, hay lugares, ¿sí?, más lejanos de capital, que por ahí no tienen todos los elementos, o se trabaja distinto, y bueno, siempre se maneja, digamos, hay problemas económicos, y bueno, que por ahí capaz que nos quedamos, compramos esto, pero lo otro no lo podemos hacer, o compramos y no lo podemos amortizar. Bueno, hay un montón de cosas que no vienen al caso, pero sí saber que nosotros, desde que comenzó esta cuarentena, hay varias publicaciones, inclusive desde afuera, y hay publicaciones nuestras también, inclusive, ¿sí? El CDC, fíjense que muestra un EPP preferible, que es con un respirador, un N95, ¿sí?, porque, bueno, la capacidad de filtración es muy buena, y, bueno, protector facial, o gafas, y los guantes, y un camisolín, ¿sí?
el camisolín de los, digamos, de los comunes, no por hidrorrepelente, y después vamos a ir viendo con cada cosa para qué, ¿no? Y un EPP, que puede ser alternativo, ¿sí? Que es directamente con un barbijo, ¿sí? Uno quirúrgico, triple capa, ¿sí? Con las ventanitas, siempre acuérdense que tiene que apuntar, ¿sí? Como si fuera las tejas, tiene que apuntar para abajo, ¿sí? No para arriba porque junta polvo. Bien, entonces, viendo esto, y las cosas que nos venían desde Wuhan y todo, vimos, bueno, está bien, el tema es que los EPP cuestan dinero, y por ahí el ministerio no hizo, digamos, las compras en su momento, o por ahí se las hizo, pero no va a alcanzar, y bueno, y estábamos con eso, que si alcanza, que si no alcanza, bueno, todo esto sabemos que tiene mucho valor. Entonces es importante nosotros, en ese momento, no por ahí pensar tanto si el ministerio se equivocó o no se equivocó, sino que nosotros tenemos que racionalizar también los materiales que nos brindan, ¿sí? O sea, que tenemos suerte de tener los materiales, racionalizarlos y usarlos de manera responsable también, ¿sí? Ahora, más equipo, es más seguridad. O sea, yo me preguntaba yo y les pregunto a los demás, ¿no? Porque fíjense que el Ministerio de Salud, para lo que es personal de RX, siempre lavado de manos, siempre el lavado de manos es importante, los 5 momentos, respetando los 5 momentos que siempre muestra la OMS, y el que tiene amigos enfermeros o trabaja en esto, sabe que hay 5 momentos para lavarse las manos, la forma de lavarse las manos, ¿sí? Hay que usar entonces el barbijo, ¿sí? Quirúrgico, camisolín, la protección ocular, ¿sí? Y bueno, las imágenes que a nosotros nos llegaban, desde Wuhan, fíjense que acá de este lado parecía, este chino parecía que era un astronauta. Yo digo, bueno, ¿qué nos ponemos? ¿Nos están dando las cosas que necesitamos o no? Le hablo más que nada lo que es lo que es, digamos, el inconsciente colectivo de los técnicos, ¿no? Bueno, yo tengo que trabajar, yo tengo que poner mi cuerpo, tengo que ir a movilizar al paciente, y bueno, no sé si esto es seguro o no es seguro. Bueno, estos que están abajo parecen todos seguros. Ahora, de estos son todos italianos. Hubo un montón de esos que están ahí que en realidad se contagiaron de COVID. Y por ahí no se lo contagiaron ahí, sino que también lo podrían haber contagiado afuera, o en un transporte público, o en la casa, o donde fuera, ¿sí? O en un cajero automático. Pero el tema es así, lo importante es saber sacarse las cosas, o qué ponerse y cómo sacarse las cosas, ¿sí? Eso básicamente es lo más importante. Porque si no, bueno, se puede poner un traje de astronauta y por ahí capaz que se contagie igual. En la práctica de la radiografía con un paciente en lecho, el trabajo técnico es bastante físico, es un trabajo físico, básicamente también, porque hay que movilizar al paciente. Acá yo tengo un compañero mío, por ejemplo, le saqué una foto, está movilizando al paciente. El que queda en aislamiento puede quedar solo en la habitación, o por ahí puede llegar a tener un familiar. Personalmente a mí me pasó con un nene de 2 años que tengo, hace 1 mes y medio, estaba con fiebre, que nos quedamos adentro 4 días, hasta descartar que no tuviera, ¿sí?, un COVID. Así que bueno, es un tema hoy en día, digamos, en este ámbito, digamos, en este contexto, cualquiera de esos síntomas son pasibles, digamos, de quedarte adentro unos días por lo menos hasta que te dé un hisopado negativo, o por lo menos confirmar si estás enfermo o no. Tenemos interacción con el paciente, lógicamente, porque en algunos momentos decían, los de infectología van por un lado y nosotros vamos por el otro. Nos están diciendo, bueno, ponete esto, bueno, vos no tenés contacto con el paciente si estás en tomografía, por ejemplo. Y bueno, yo al paciente con el camillero lo tengo que pasar, lo tengo que agarrar y pasármelo a la cama, a la camilla, y de la camilla a la cama, no lo puedo dejar al camillero solo que me mueva solo, ¿sí? O bien un médico de traslado también tiene que estar, nos da una mano, o por lo menos sosteniendo el tubo, ¿sí?, para que no se salga el tubo endotraqueal, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos que manipular aparte el equipo y los detectores, o sea que a veces algunas publicaciones tienen en cuenta, sí, yo me saco todo, pero aparte yo me tengo que llevar un equipo, y el equipo también lo tengo que descontaminar, por lo menos limpiarlo o hacerle una desinfección, lo mejor posible, porque no tengo un equipo por cada sala, sino que, bueno, en este momento estamos usando un equipo que va de un piso a otro. Lo ideal sería tener un equipo que vaya en un piso solo y solamente trabaje, ¿sí?, con enfermos de COVID en ese momento. Si uno tiene un cohorte de 20 personas, por ejemplo, con ese equipo se queda adentro, pero ese no tendría que pasar a otro piso, ¿sí? Ahora bien, manipulamos detector, equipo, y también tenemos interacción con otros profesionales, ¿sí? A veces nos agarra el chasis un kinesiólogo, o está trabajando sin la respiración, o enfermería. Nosotros tenemos trabajo, o sea, contacto directo con enfermería. Y como decía la doctora Adriana, es muy importante eso de tener y buen feeling, y también ser, digamos, tener buen timing con la enfermería, tratar de ir en el momento que ellos están, digamos, dentro de la sala. Cuando no se puede, no se puede.
Ahora, lo ideal sí es trabajar de a dos en estos casos, porque hay que hacer una limpieza más exhaustiva del equipo, porque es mejor por el tema de solidaridad también para poder ponerse las cosas, ¿sí? Si bien el contacto, o sea, nosotros como técnicos nos ven un minuto, o sea, el inconsciente colectivo es este viene, le pone la chapita atrás de la espalda, dispara, le saca la foto y ya está. Y no, no es así. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, muchos parámetros y muchos protocolos también para poder tomar esa imagen. Aunque tenemos un contacto breve con el paciente, ¿sí? Lo que respecta a lo que es bioseguridad, la sumatoria de prácticas radiológicas implica repetidas acciones de puesta y retiro de los CPP, ¿sí? ¿Sí? Aunque no le gusta a la doctora la rutina, bueno, la rutina lamentablemente si están con la orden hecha, nosotros tenemos que ir a hacerla, o sea, no queda otra. O sea, cuando tenemos muchos pacientes tenemos que, bueno, ir a UTI, el piso de internación, en la guardia, vamos de un lado para el otro, entonces son esos tipos oscuros que van por ahí, sacan una plaquita y bueno, y van. Pero este no hizo nada, hizo una y se fue. No, haces un montón, ¿sí? Porque siempre está también la rencilla un poco con la enfermería, ¿no? También. Nos queremos porque somos primos hermanos. Bien, fíjense acá, ¿sí? Los EPP, ¿qué me pongo? ¿Sí? Esa es la pregunta. Bien, entonces sabemos que el camisolín, ¿sí? Y el barbijo quirúrgico N95 y los guantes son, ¿sí? Indiscutidos, o sea, no hay discusión sobre eso, hay que usarlo. Ahora, el tema es cuántos guantes. ¿Me pongo un par, dos pares, tres pares? O sea, el tema es el siguiente, yo cuando llevo el carro con el equipo, ya con todos los EPP puestos, tengo que ver los guantes. Si me pongo uno solo, levanto al paciente, a mí se me rompe el guante, estoy expuesto. Entonces, por lo menos, tengo que usar por lo menos dos guantes y un lavado de manos, o de guante, digamos, entre cada cosa que yo vas a utilizar, a movilizar, ¿sí? Como guante, cantidad de guantes, podría ponerme 3, 4 pares, ¿sí? El tema es la secuencia, cómo me lo saco, y si, digamos, si realmente eso sirve o no. Fíjense que lo que es antiparras y la máscara protectora facial, la total, algunas que son tipo huevito así, sabemos que estas son reutilizables y que pueden usar combinadas o una sola, ¿sí? Que generalmente es la máscara protectora facial. El tema es que tenemos gorros, ¿sí? El gorro de tipo de quirófano y las botas. Eso trae más controversia porque, ¿qué pasa? El gorro, bueno, el que tiene pelo largo va con gorrito, ¿sí? Va con gorro, porque por ahí algunas gotas pueden caer en la cabeza, bueno, uno se pasa la mano, o sea, estamos viendo todo siempre el tema de hilando fino, ¿no? Y las botas, ¿qué pasa con las botas? Siempre hay controversia, inclusive con la misma enfermería. Si me pongo las botas, por ahí cuando me las saco es más problemático porque sí me puedo contagiar, o directamente llevar la infección hacia otro lado. Bueno, la cuestión es que tenemos dentro de una misma institución, inclusive, tenemos varios protocolos que son en un piso, por ahí, tener una máscara, guardarla dentro de una habitación o dejarla afuera, ¿sí? En otro piso la dejan afuera. Entonces tenemos que ir adaptándonos nosotros, eso que manejamos, el tema de la cintura, para poder tomar las imágenes, ¿sí? En definitiva, es nuestro trabajo. Ahora bien, no solamente tenemos esto, sino que también tenemos, como operadores de estos equipos, tenemos que tener protección radiológica, que son los delantales plomados, o por ahí el collarín, como dicen los españoles. Ahora, el tema es que esto, poniéndoselo, hay también controversia, y creo que yo vi el mismo un webinar de la Sociedad Europea de Radiología, también con algunos técnicos, y bueno, el tema es, yo tengo delantal plomado, pero no es también otro vehículo de contagio, no es que no es personal, o sea, yo por ahí no tengo un delantal plomado para cada persona, para cada técnico, sino que tengo uno que se comparte entre varios, ¿sí? De hecho, nos pasa, el que va a quirófano sabe que engancha el que puede. O sea que hay cosas que tenemos que tener en cuenta, o por lo menos ir a medida que vaya pasando el tema de la pandemia, ir resolviendo también, ¿no? Las dosis son bastante bajas, pero tampoco podemos dejar de protegernos con el tema de rayos, ¿eh? Bueno, en la medida que por ahí se flexibilizó un poquito el tema de la cuarentena y empezamos a ver que la gente tenía un poquito menos de miedo, también se empezaron a venir los pacientes ambulatorios a los centros de radiología, a los hospitales. Lógicamente la gente se enferma y necesita, ¿sí? Los centros de salud. Bueno, entonces fíjense que hay algunas medidas que nosotros empezamos a tomar, que era, bueno, más limpieza, más control todavía, la gente con visitas limitadas, la gente que queda, estamos hablando de un servicio de radiología, donde tenemos un equipo de sala,
o tomografía o resonancia, ¿sí? Todo el mundo usa mascarilla, todo el mundo usa un barbijo, o sea, no se puede estar dentro sin el barbijo, y los pacientes lo que pueden hacer es el distanciamiento social, también un uso de mascarilla, y, bueno, y más desinfección y lavado, ¿sí? Siempre. Entonces, también tuvimos modificación de esquemas de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el tema de la exposición. Nosotros si nos llegamos a contagiar todos, bueno, por lo menos algunos trabajan 12 horas un día, bueno, no vienen al otro y tratan de la frecuencia, tratar de separarla para no ir todos los días. Hoy en día ya estamos trabajando prácticamente normal en ese sentido, ¿no? Bien, en escenarios posibles, yo esto lo voy a hacer muy rápidamente porque la doctora ya mostró imágenes, pero las modalidades, las básicas, sí, son tomografía y radiografía, ¿sí? para esta patología. Para sospecha, para confirmación, inclusive para personas que no tienen, o sea, que ni pensamos que podía llegar a tener, podemos tener un hallazgo. Y lo que decía la doctora Martina, a nosotros nos está pasando en uno de los centros de trabajo, donde ya se dispara directamente un protocolo cuando uno puede observar alguna opacidad. Y directamente lo habla con el médico residente, ¿sí? El médico residente está también ahí, al campo de batalla ahí, pegado con nosotros, y bueno, estamos viendo siempre tratar de que esa persona tenga chance, digamos, de un buen diagnóstico, y bueno, cuando pasa esto, tomografías de tórax o tomografías de tórax, lo hacemos ver antes de que ese paciente se vaya, porque si se encuentra alguna opacidad, qué sé yo, algún infiltrado, así, algo en virus merilado, un crazy family, lo que fuera, nosotros lo que tenemos que hacer es llamar que lo vea uno de los médicos y ahí directamente activar el protocolo. ¿Cuál sería activar el protocolo? A esa persona que por ahí no sabía que tenía, ¿sí? Por ahí tuvo fiebre nada más, y se tomó un paracetamol, como pasó con este paciente que le estoy mostrando acá. Bueno, llegó, él no tenía nada, pero bueno, cuando vimos las imágenes eran elocuentes. Ahora, esa persona tiene que ir siempre con un barbijo quirúrgico, por ahí no un tapaboca común, lavado de manos y avisar al camillero, avisar a enfermería, avisar, digamos, a puntos claves, digamos, donde esa persona va a tener que ir y quedarse en aislamiento, probablemente hasta que se den los resultados, ¿sí? Fíjese que esta placa es del mismo paciente que se había tomado paracetamol porque sentía un poquito de tos. El hombre vivía en el campo, ¿no? Y bueno, con 5 días de diferencia ya vemos, ¿sí? Fíjese que de acá, desde este campo pulmonar derecho, fíjese que ya también tenemos el izquierdo, ¿sí? Con infiltrados así de tipo difuso, ¿no? Bien, desde radiología o tomografía, ¿sí? Nosotros podemos activar, ¿sí? Un protocolo, digamos, ¿no? Con imágenes compatibles de COVID. Fíjense, esta es una configuración de una sala de TC, ¿sí? Hay miles de configuraciones, ¿sí? Con el gantry oblicuo, ¿sí? Con la consola del otro lado, pero básicamente durante la atención, ¿qué sucede? Si nosotros llegamos a encontrar o tener un hallazgo de un paciente que pueda tener signos, digamos, síntomas compatibles, o sea, y por imagen básicamente, compatible con COVID, esa sala entonces va a quedar inutilizada para aproximadamente casi una hora, porque hay que hacer una limpieza muy profunda, tanto de lo que es el gantry y la mesa, nosotros mismos, entre pacientes ambulatorios, con, digamos, un consentimiento informado de que no tiene ningún síntoma de COVID, firmado todo. Nosotros a esos pacientes, igual, entre paciente y paciente, nosotros lavamos la mesa, lo que limpiamos, o sea, la tabla del equipo del tomógrafo, e inclusive los posterbookies, así como hacemos con el portátil, que limpiamos todo cada vez que tomamos una imagen, también tenemos que hacerlo con los equipos en pacientes ambulatorios. Y si el paciente nos ve que nosotros lo estamos limpiando, es mejor todavía, ¿sí? Porque eso le genera más sensación de seguridad también, ¿sí? Bien, entonces acá un técnico puede traer un camillero, alguien al paciente, y en la consola cada uno puede tener los EPP, cambiarse, y bueno, los que vienen acompañando al paciente pueden entrar en un vestidor, digamos, hasta que se haga la exposición, y después se retira. Lo que sí tenemos que ver bien es que si el paciente viene para tomografía, ya está intubado, ya es un paciente de terapia, por ejemplo, y tiene que hacerse una TC de control, todo lo que es el pasillo, lo que sería el acceso hacia la sala de tomografía, desde los ascensores, tiene que haber un operativo, digamos, de limpieza en ese momento, ¿sí?
También se está utilizando ponerle digamos, un nylon por encima, ¿sí? El que viene ya respirado, como por el tema de los aerosoles, ¿sí? Para que no esté generando gotas. Ahora bien, esto, digamos, el equipo se para 1 hora, entonces a veces o sea, por lo que mismo decía la doctora, es muy importante ver la radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque en la radiografía de tórax nosotros controlamos tanto las intubaciones, o sea, las vías centrales, ¿sí? Digamos, el control evolutivo de alguna patología, neumotórax, lo que fuera, nosotros lo vemos con radiografía. Y sí, realmente nosotros vemos en este momento que hay que valorar lo que es la radiografía porque es muy importante. Lo que decía la doctora con el tema con respecto a los monitores, justamente es tener monitores de alta resolución, que son bastante caros, pero es importante tenerlos, ¿sí? O sea, digitalizar todo no significa, o sea, tener equipos súper buenos, es que vamos a tener éxito con todo, que se va a ver re bien, porque hay muchos que si todavía no le compran un monitor de alta resolución, van a estar un poco más, digamos, en desventaja, ¿sí? Ahora bien, fíjense, acá por ejemplo este paciente, acá estamos en esta puerta de tomografía con la puerta verde, ¿sí? O sea que nosotros podemos trabajar acá. Viene el paciente, viene el camillero, viene la técnica, ¿sí? El paciente queda sobre la camilla, el camillero se va a un lugar donde tenga, digamos, protección plomada, y si nosotros vemos que el paciente tiene, digamos, algún signo compatible, bueno, entonces ya damos vuelta acá, digamos, el cartelito, y ya no se usa. Entonces viene la gente de limpieza, que realmente hay que hacer un reconocimiento a la gente también, porque ellos se cambian como nosotros, están constantemente trabajando a full. Fíjense las paredes, lo que es el equipo, los pisos, o sea, lo que sería el gantry, eso hay que limpiarlo todo. Entonces, movilizar al paciente hacia tomografía también implica parar la sala, ¿sí? Y los que son pacientes ambulatorios se van a estar frenados. En un lugar nosotros tenemos 2 tomógrafos, pero en un lugar donde hay un tomógrafo solo, como en la otra institución, es más complicado, ¿sí? Pues ya no queda mucho margen, digamos, ¿no? La sistemática en radiografía, fíjense, nosotros armamos entonces con esos kits, con lo que nosotros nos dice el Ministerio de Salud, fíjense que son el gorro, las botas, barbijos, ¿sí? Armamos kits para los compañeros que vamos a hacer las radiografías. Y básicamente nosotros lo que tenemos acá es, fíjense que dos técnicos que vayan, uno para asistencia, digamos, y trabajando con un flat panel y conexión inalámbrica. ¿Sí? Esto realmente se puede hacer directamente con radiografía analógica, pero lleva otro proceso. ¿Sí? El tema, acá lo que cambia son los procesos. ¿Sí? Fíjense, tenemos acá, por ejemplo, un paciente de la guardia con un acceso en una puerta donde tenemos alcohol, ¿sí? Ahí puede ser alcohol en gel o loción hidroalcohólica, pero adentro tendríamos que tener una mesa con EPP o donde poder apoyarlos, porque por ahí nosotros los llevamos nosotros en una bolsita, ¿sí? Y lo que vamos a llevar es nuestro equipo y nuestro detector, ¿sí? Y dentro, digamos, de la habitación, ya les decía, ese paciente puede estar solo, ¿sí? A veces creo que vamos a coincidir mucho con muchos colegas, inclusive de licenciados y técnicos, que muchos de los pacientes van y se sienten mal y se empiezan a querer sacar el tapabocas. Normalmente se quieren sacar el barbijo. No sé si es por el tema de respiración o qué sé, o también a veces algunos están enojados porque quedaron guardados, digamos, hablando mal y pronto, pero guardados dentro de la cuarentena, ¿sí? Y a veces los descargan en nosotros también. Fíjense, nosotros seleccionamos el paciente, llevamos nuestros elementos para limpiar, que es amonio cuaternario generalmente, o Biodex, y la secuencia de colocación ya la conocen todos, que es la higiene de manos, nos colocamos un camisolín, barbijo común o con filtro de partículas, ¿sí? La mascarita, ¿sí? Que nosotros podemos tener, o directamente las gafas, y los guantes comunes. Nosotros, el tema es ponerse 2 guantes por ahí, yo les decía, les recomendaba por ahí ponerse dos guantes. Y el disparador del equipo, enguantarlo también, poder ponerle un guante en el disparador para después descartarlo en una bolsa roja. Acá mi compañera, por ejemplo, se puso el delantal plomado, ¿sí? Con el cuello plomado, ¿sí? Ya tenía un barbijo, porque ese barbijo realmente ya por protocolo institucional ya estamos todos con barbijo, y bueno, con gafas, y se coloca, ya se había colocado las botas. Fíjense, lo primero que no se puede poner son las botas, ¿sí? Ya tener el barbijo, pero ponerse el camisolín, ¿sí? Atarlo bien, apropiadamente, y hay que ayudarlo, el otro compañero lo ayuda, le tiene que atar acá atrás, por ejemplo, el nudo, que es
fuerte para que lo pueda desatar, ¿sí? Mi compañera tiene el pelo largo, entonces usa una gorra, ¿sí? Siempre por detrás, esto después cuando se saca va de atrás hacia adelante, se saca, ¿sí? Acá, por ejemplo, en maniobras de aerolización tenemos que usar un N95 y por encima un barbijo de triple capa, o uno común, en este caso uno tipo tacita, ¿sí? Que también tiene un filtrado bastante similar. Pero como no, un paciente que no está con, digamos, en ARM, bueno, directamente se puede hacer un barbijo común, pero siempre bien protegido, ¿sí? Los guantes hay que poner uno por debajo, ¿sí? Y después camisolín, y los guantes tienen que estar por encima del camisolín, porque podemos usar técnicas de sacar el camisolín, o sea, sacar los guantes de a uno, o directamente sacar guantes con camisolín todos juntos. ¿Sí? Se desatan los hilitos, digamos, las tiras, y se tira hacia adelante los hombros y se lo va sacando, ¿sí? Primero de una mano y después de la otra, y se envuelve todo del lado, digamos, que no tuvo contacto con el paciente. El detector, siempre tener cuidado que no se caiga, siempre mantenerlo seco también, ¿sí? Esto está también, digamos, está afectado por impacto, porque esto se puede caer, a veces no tener dónde apoyarlo es un problema esto. Pero acá mi compañera ya está con todos los EPP colocados y una bolsa, ¿sí? Envolviendo al detector. Acá quedó sola, por ejemplo, acá está con una mesita que, fíjense, hay un tacho ahí afuera para poder descartar las cosas, ¿sí? Y hay un tacho adentro también, ¿sí? Esto es una guardia, es en un box, y fíjense que no hay mucho lugar, y gracias a Dios tenemos este equipo que realmente pesa muy poquito, y bueno, podemos entrarlo, o sea, ingresarlo dentro de esa habitación, ¿no? Que es muy chiquitita. Bien, cuando está dentro de la habitación, ¿sí? Directamente lo que hace es colocar el chasis detrás de la espalda del paciente, posicionarlo, no tirarlo, acostarlo como si fuera un pedazo de carne al paciente, sino medirlo, hay que medirlo, ¿sí? Tenemos 35 por 43 para que ingrese bien las medidas, y nuestro pulmón que entre bien, ¿sí? Y bueno, ahí lo que hace, una vez que coloca al paciente, o sea, le coloca el detector, lo que hace es lavarse las manos, ¿sí? Si tiene 2 pares de guantes, se lava, ¿sí? El guante. Bien, hace un disparo, ¿tá? Rayos. Una vez que dispara, ¿sí? Lo que hace directamente es lavarse las manos y también hacer un prelavado del equipo, ¿sí? Y una vez que lo limpia, ¿sí? Fíjense que todavía el paciente tiene el chasis colocado atrás de la espalda. Podría haber hecho otra cosa también, y llevar el chasis y que lo tome el compañero sacándolo de la bolsa. Pero con el equipo, ¿sí? Poniéndolo, digamos, en posición de traslado, se puede limpiar perfectamente, ¿sí? Si aguanta el paciente, no hay problema. Dejamos entonces el equipo hacia afuera para que nuestro compañero le haga una limpieza mejorada, ¿sí? Con amonio cuaternario, con Biodex, con lo que tuviéramos, o alcohol al 70, depende del fabricante del equipo, lo que a nosotros nos vaya adecuando, digamos, el fabricante, ¿no? O sea, lo que sería el producto de limpieza preferido, ¿no? Ahí le pasamos, entonces, el técnico que está adentro le pasa el detector al que está afuera y lo limpia, ¿sí? Siempre tratando de cuidar que no enganche, digamos, nada de las baterías. Este trabajo, si es con un CR, entonces, o hay que juntar varios chasis, o ese llevarlo y el otro técnico llevarlo a revelar para que el otro se pueda cambiar. O sea, hay varias modalidades. Nosotros tenemos que customizar, digamos, todo lo que depende de lo que tenemos. Si es un equipo analógico, y bueno, tenemos que llevarlo a revelar, no queda otra, ¿sí? Si el equipo tiene cables, si no tiene cables. Si tiene cables hay que enchufarlo, tenemos que tener más contacto si lo tenemos en el piso, si el cable va a quedar en el piso hay que limpiarlo todo, o sea, y tenemos algunas implicancias, digamos, de limpieza que son importantes de observar. Para la secuencia de retiro, el orden de retiro adecuado sería el siguiente, si retirar el camisolín y descartarlo en bolsa roja. Pero hay que retirar los guantes también, ¿sí? O sea que yo les decía que puede ser descartar guante y camisolín todos juntos, ¿sí? O directamente el camisolín, ¿sí? Y los guantes. Higiene de manos, cada vez que nos vamos a retirar alguna EPP tenemos que lavarnos las manos, no queda otra, ¿sí? Después tenemos que retirar los antiparras para poder limpiarlo adecuadamente, si esos se acuerdan que eran reutilizables, en algunos lugares lo dejan dentro de la sala, digamos en un tupper, adentro cerrado, y otros a veces afuera. Tenemos que retirar el barbijo y proceder según el elemento utilizado. El barbijo N95, a veces ya hemos nosotros coincidido en que con unos 30 usos aproximadamente se puede ya descartar directamente.
El tema es que si uno tiene que llevar el N95 para hacer una desinfección, para que lo limpien, o hacer un trabajo, digamos, como sacarle todos los microorganismos, no se puede hacer ese trabajo en tándem, o sea, no podemos sumar 30, 40 barbijos, hay que limpiarlos de a uno. Entonces, a veces nosotros, si sabemos que tuvo COVID, por ejemplo, en tomografía, ese N95 se lleva directamente a esterilización, ¿sí? Dentro de una bolsa roja y directamente después lo pasamos a buscar en un rato, ¿sí? Bien, entonces, espero que no lo esté apabullando con esto de palabras, pero bueno, es mucho contenido a veces y bueno, no sé cómo vamos con el tiempo, que esperemos que vayamos bien, pero ya estamos finalizando. Fíjense que los factores que influyen en la radiografía, como estábamos viendo, es el equipo que tenemos. Si tenemos un equipo de 400 o 500 kilos que tenemos que empujarlo, o si tiene batería o no tenemos mucho lugar, a nosotros se nos incomoda bastante poder hacer el trabajo descentrado, ¿sí? O sea, movernos también con todos los CPP, con todo lo que tenemos que tener, la implicancia de que tenemos que hacer un paciente, digamos que por ahí nosotros podemos correr algún riesgo inclusive, bueno, tiene influencia en la radiografía, ¿sí? Si el paciente, digamos, tiene también, digamos, alguna situación que amerite, digamos, que nosotros tengamos que cuidarnos, porque a veces, como les comentaba, a veces se sacan el barbijo, a veces vienen contenidos, ¿sí? Nos pasa bastante seguido eso, o sea, nosotros tenemos ese contacto con el paciente, ¿sí? Tenemos en los equipos, tanto CR como DR, tenemos que tener en cuenta el algoritmo de reconstrucción, ¿sí? O filtro que nosotros tenemos, que eso se trabaja mucho con el fabricante. Eso, acuérdense que se trabaja siempre, digamos, nosotros tenemos una ventana, digamos, para trabajar, o un margen de error de 15 kilovoltios para arriba y 15 para abajo, más o menos, o sea que por el tema técnico nosotros casi no tenemos problema. O sea, tratamos de dar la dosis según Arara, lo más bajo que sea posible, pero, digamos, no tenemos ese problema por ahí como el compañero que está trabajando con un equipo de tipo analógico, que tiene que revelar, ¿sí? Que es más justa la técnica. Bueno, eso lleva un tiempo de revelado distinto para cada modalidad. Los grados de dificultad son importantes, o sea, la situación es importante en la radiografía, la colaboración del paciente, si está contenido, si está en la asistencia respiratoria mecánica, la colaboración también que nos puede dar enfermería es muy importante también, ¿sí? Porque a veces no se puede hay un enfermero por ahí que tiene varias camas y bueno, se nos complica. El factor humano es importantísimo también, porque también tenemos compañeros con un grado de estrés bastante alto, o sea, tratamos de evitar el burnout, y desde las mismas instituciones se está alentando a que la gente, digamos, se haga algunos test, haya panfletos, haya, digamos, algunas, digamos, para que la gente se sienta más contenida, digamos, algunas pautas de alarma inclusive, ¿sí? Como para poder charlar. Bien. Ahora sí, la estandarización no asegura el éxito, o sea, con todo lo que tenemos, estamos viendo, a medida, yo les comentaba, a medida que va pasando esta cuarentena, no nos asegura el éxito de eso, porque saber que tiene que haber muñeca del técnico, o sea, hablando en términos medio futboleros, tiene que haber muñeca, ¿sí? O sea que eso tiene que ver las distancias, los ángulos, las técnicas, ¿sí? El posicionamiento, usar una almohada, usar una cuña, tiene que haber elección de un protocolo adecuado, un factor de posición adecuado y de reconstrucción también. Nosotros podemos a veces manipular un histograma, ¿sí? Donde tenemos la imagen, tenemos una curva de densidad. Nosotros la respuesta que tiene una respuesta lineal, la radiología computada, por ejemplo, en cambio la curva, digamos, de densidad en un equipo analógico tiene una forma de S. Bueno, nosotros tenemos que tratar de centrar y tratar de trabajar lo mejor posible para tener el mejor resultado con el CR, ¿no? O con el DR. Y nosotros tenemos que hacer ese control de calidad, que es el QA, el Quality Assessment. Ese tenemos que tenerlo. Es el índice de exposición, saber si una radiografía nos salió infraexpuesta o sobreexpuesta. Hacer un ventaneo adecuado, recortar la imagen también cuando sale torcida, tratar de mejorarla, pero no tratar de mandarla rotada, sino digamos, de una forma correcta, ¿sí? O apropiada.
Por eso debemos tener ver un posicionamiento apropiado del paciente. A veces lo encontramos al paciente que nos pesa 150 kilos lateralizado con las piernas cruzadas. Ahora también se usa el tema de la pronación, en algunos están pronados también digamos, con el tema de manejo de fluido. Entonces ahí se nos complican las cosas. Entonces por eso yo les decía que es muy importante el contexto. ¿Sí? Es muy importante ese contexto y tener en cuenta, digamos, la situación. Hay que ajustar bien el rayo central, o sea, nosotros tenemos en cuenta todo eso. El ajuste de la colimación, cerrar, cuanto más cerrado está, nosotros el producto de dosis área nos da mejor, entonces el índice de exposición nos da mejor inclusive, ¿sí? Si colimamos y concentramos mejor la radiación. Y tenemos que enganchar al paciente en la respiración adecuada, cuando no nos da, cuando, digamos, no tenemos un feedback con el paciente, si está con respirador, bueno, vemos cuando se eleva el tórax y trata de disparar en la mejor inspiración que podamos encontrar, ¿sí? O sea, hay varios factores que nosotros podemos manejar. Y bueno, ir trabajando, esto es una mejora constante, ¿sí? O sea, esto es tratar de mejorar siempre, y no es, digamos, poner la chapita atrás de la espalda y salir corriendo y le saco la placa, no, eso lo hace cualquiera. Nosotros lo que tenemos que hacer, sí, es saber con basamento qué es lo que necesita ese paciente, qué necesita el médico para poder diagnosticar y llevar una buena imagen. Fíjese, acá un centrado correcto, por ejemplo, acá, ¿no? Esto me lo enviaron desde el hospital de San Isidro, mi hija, que estaba haciendo sus primeras armas en radiología. Bueno, no tenía luz del colimador. Entonces, bueno, hay que angular y tratar de poner la mano acá, tratar de bajar, fíjense con el guante, para tratar de hacer una proyección que sea un poco más ortogonal. Acá, por ejemplo, este paciente, fíjense que entonces tenemos que tener en cuenta la angulación de superior a inferior o de cefálico a podálico, ¿sí? Si le damos muy para arriba o si le damos muy para abajo el ángulo, o si le damos muy a derecha o muy hacia izquierda, o sea, muy a derecha del paciente o muy hacia izquierda, ¿sí? Eso nos va a influir en la placa. La silueta cardíaca no se va a ver bien, o sea, va a ser distinta, ¿no?, a la normal. Bien, fíjense que acá, por ejemplo, esta imagen es uno que está, digamos, de derecha a izquierda, el ángulo está para un costado, o sea, o el paciente está muy rotado para un lado, o le di con el ángulo, sí, le di con el tubo, que quedó como quedó, y quedó angulado y se me fue todo para un costado. No, yo lo veo que no está desproyectado debido a la angulación, sino a la posición del paciente. Fíjense, esta clavícula está más larga que esta, quiere decir que esta por ahí está tirado hacia ese costado, ¿sí? Y este paciente, ¿sí?, es una descentrada de vértice, a nosotros no nos conviene ver. Fíjense que es el mismo paciente que tiene acá una vía central, ¿sí? Y bueno, la verdad que acá se complica ver un poco las bases pulmonares, ¿sí? Sabemos que por ahí a veces esto tiene un poco de predilección también por los lóbulos medios y bajos también, y bueno, inferiores. Pero bueno, más allá nosotros de no meternos en patología, a veces después de tantos años uno puede lograr ver cosas, y ya le decía, bueno, poner una voz de alerta a quienes están aprendiendo, que son los residentes. Nosotros tenemos que tener con los residentes un acercamiento, de hecho trabajamos muy, muy cerca, o sea, muy codo a codo. Y bueno, y es bueno tener intercambio siempre de ideas, ¿no? Fíjese acá, esto por ejemplo es un módulo sanitario. Entonces nosotros, si trabajamos en un contexto donde tenemos pacientes que vienen de ambulatorios, bueno, no sabemos si tienen COVID o no tienen COVID, como decía la doctora Martínez. Y muchos lugares han optado, desde los llamados, digamos, para las ambulancias, digamos, uno piensa que tiene síntomas, bueno, llame por teléfono que viene la ambulancia. Entonces, ¿viene la ambulancia a dónde? Va a un módulo sanitario. Por ejemplo, acá, en el hospital de San Isidro, hay un módulo sanitario donde ahí se hace el hisopado del paciente, pero también se hacen radiografías, y el técnico está ahí adentro todo el día. Si tiene un equipo, tiene que tomar el CR, por ejemplo, volver a descambiarse e irse hasta el hospital a revelar, ¿sí? Salvo que tuviera un sistema ahí adentro. Pero digamos, esto también, con lo que tiene que ver con la pandemia, evita también que se vayan directamente al hospital, ¿sí? O sea, que vayan directamente ahí adentro. Que eso es a veces el problema que uno tiene con las guardias que tiene adentro, ¿sí? Es muy importante esto de que dependemos del triage, esto como decía la doctora Martínez. Esto del triage es muy importante. Y que la gente que está haciendo el triage realmente siempre esté protegida, que siempre esté con su CPP puesto. Nosotros, mientras estamos trabajando, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Esto lo volvemos a recalcar. Bien, entonces para finalizar, ¿sí? Creo que me excedí un poco en el tiempo, pero bueno, es una oportunidad que me dan y bueno, no la podía desaprovechar, ¿no?
Fíjense los técnicos nosotros, fíjense esto, ¿no? Esta imagen, yo fui a sacar una radiografía y yo tenía los EPP puestos y yo no sabía que este paciente estaba así, ¿sí? Fíjense las bases, este paciente es un COVID positivo. Nosotros entregamos un fotograma de una película, ¿sí? O sea, el resultado de un proceso que termina en la interpretación del médico radiólogo, ¿sí? Nosotros somos colaboradores directos, ¿sí? Y nos han enseñado y nos van a tener que seguir enseñando cosas. De hecho, nuestra carrera, hoy en día, para ser un licenciado en bioimágenes, son unos 5 años, ¿sí? 4 años de tecnicatura, un año más de ciclo básico, 3 años de tecnicatura y un año de ciclo básico también. Entonces, cada vez nosotros necesitamos también adaptarnos a estos cambios tecnológicos y cada vez necesitamos saber más. En ese proceso, ¿sí? Adquiere hoy mayor relevancia el tema de las plaquitas, por más que tengan 120 años de vida, ¿no? Requiere toda nuestra atención, nuestro compromiso y solidaridad para preservar la salud del personal sanitario, la de los pacientes y la de nuestros familiares y amigos, ¿sí? Así que bueno, yo voy terminando y les agradezco muchísimo la atención. Les quiero agradecer también a la Federación de Técnicos Radiólogos, a la FATRA, al ITERBA, y como es a todo el comité académico y al comité también SARFARDE por esta oportunidad y esta invitación. Yo le agradezco infinitamente y bueno, quería enviar un cariño muy grande, ¿sí? No sé si está la doctora por ahí. Sí, Muy bien. Yo voy a buena dejar... la charla. No, no apagues nada porque ahora te voy a hacer algunas preguntas. Ah, bueno, bueno. Sigo compartiendo ahí. ¿Qué recomendaciones da? Sí. ¿Qué les recomendás a los técnicos cómo el paciente pronado? ¿Cómo posicionar el chasis? Sí, cómo hacer todo el procedimiento, ¿no? Cómo lo Sí, acomodan. básicamente, sí, generalmente está pronado y está, digamos, la pronación y viene como si fuera un Trendelenburg inverso, digamos, ¿no? Es más complicado colocar el chasis, ¿sí? Es mucho más complicado colocar el chasis. Hay que tener en cuenta, si nosotros tenemos protocolizado digamos, los algoritmos para la reconstrucción, es muy importante colocar, sí, o buscar el algoritmo que es para el paciente que esté póstero anterior. Nosotros generalmente las placas las tomamos antero, posterior, AP, ¿sí? Entonces es muy importante eso para que después no nos quede registrado como la derecha a la izquierda o la izquierda a la derecha. Eso es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener, sí tenemos que estar seguros de cuando vamos a colocar el chasis que no nos llevamos nada puesto. Creo que el que hace radiología y hace portátiles conoce del tema. Tratar de no, o sea, trabajar de manera puntillosa, tratar de ver qué es lo que yo me puedo llevar puesto, digamos, qué puedo desenganchar y despejar todo ese camino donde voy a colocar el chasis. Normalmente se los puede tomar de los hombros, pero hay que tener en cuenta el tubo, si tiene el tubo traqueal, ¿sí? Si tiene las vías, ¿sí? Las vías centrales, hay, qué sé yo, catéteres múltiples, de Swan-Ganz, está todo, digamos, hay un montón de catéteres, pero básicamente no hacerlo solo. Cuando es tan complicado que hay mucho, y más con un paciente de COVID, si es tan complicado, tiene que haber ayuda. O sea, ya tratar de evaluar antes de ingresar, o por lo menos si la puerta está cerrada, tratar de averiguar con enfermería. Por eso es muy importante trabajar con enfermería, ¿sí? Porque ellos conocen, digamos, el paciente desde que entró, están varias horas con ellos. Y bueno, entonces nosotros ver eso, y si no tenemos eso, donde hay historia clínica digital, se puede acceder, si se tiene una clave, poder leer un poco. Nosotros está bueno que nosotros podamos ver un poco la historia de nuestros pacientes también. Así que básicamente es eso, o sea, no entrar solo, y el posicionamiento, bueno, tratar de ponerlo, o sea, la identificación tiene que ser póstero anterior, ¿sí? Y la angulación sí va a ser, en ese caso, la vamos a tener que llevar un poquitito más hacia los pies, ¿sí? O sea, no llevar el ángulo para arriba, para la cabeza, sino un poquito para los pies. No sé si eso responde. Sí, perfecto.
El doctor Shigeru Kojima te felicita por la exposición y te pregunta algo que es un problema, pero que, bueno, si los enfermeros ayudan a movilizar al paciente o si lo movilizan ustedes solos. Mire, normalmente si trabajamos de a dos técnicos, creo que a veces es suficiente, depende más que nada el grado de complejidad del paciente. En áreas cerradas, internación de UTI, de UCO, etcétera, a veces por ahí el enfermero está saturado, pero normalmente tenemos buena disposición para ayudarnos. El tema es cuando está el paciente que está en aislamiento. ¿Sí? El que está en aislamiento, por ahí les decía que estaba por ahí. Algunos pueden estar, sí, con respirador, puede estar en ARM. Para nosotros es muy importante que venga el enfermero, por lo menos avisar que nosotros vamos a ingresar allí para que tengan en cuenta, porque siempre el enfermero, aunque a veces nos haga alguna chanza, que no nos van a ayudar y nada, el tipo está mirando, aunque sea por telemetría, está mirando lo que nosotros hacemos. Tal cual, porque siempre pasa eso. Entonces uno tiene también tenemos que, vieron que yo le decía eso de que hay que tener muñeca, también hay que tener muñeca para ganarse a los enfermeros. Exactamente, uno va y trabaja, si uno va al choque con la gente, nosotros somos generalmente uno solo contra 30 o 40 enfermeros que están trabajando, y nosotros como que lo vamos a hinchar, le vamos a desarmar al paciente, ¿sí? Lo terminamos de bañar y nosotros le ponemos el chasis. O sea, hay algunas cosas del folclore, digamos, del técnico, del enfermero, que en realidad a mí me ha pasado, no sé, que tuvo un bebé, el enfermero, la señora del enfermero, le llevé un osito, y bueno, me ayudó todo, siempre me ayudó. No tuve problema, ¿me entienden? Sí. Pero bueno, normalmente sí necesitamos dos técnicos para asistencia, ¿sí? Porque a veces el enfermero no da abasto. Ha pasado a llegar y pedirme, por favor, mirá, venite en un rato que no doy más, recién salgo. O sea, Claro. a veces Bueno, pasa. también ahí está la función un poco del jefe de servicio de hablar con la jefatura de enfermería y tratar de Claro, llegar a un buen acuerdo para que esto suceda. Uno claro. está todo el tiempo intentando que esto suceda, algunas veces sale bien, otras veces no sale tan Claro. bien. Eduardo, ¿qué recomendás en Sí. momentos de estar sin trabajar, en los momentos comen o que toman algo? ¿Cómo recomendás el cuidado? Porque es un momento muy importante. Sí. Yo siempre digo que es más difícil contagiarse atendiendo a un paciente que en el resto, que cuando vamos al comedor o cuando vamos a otros lugares, ¿no? Entonces ahí, ¿qué te parece a vos que le Claro. recomendarías a la gente? Bueno, ahí es muy importante eso que indica, doctora, porque justamente es en el comedor, hay un protocolo, por ejemplo, donde se ha extendido el horario del comedor. O sea, en vez de empezar a las 12, empieza a 11:30 y termina, en vez de terminar a 2:30, termina a las 3 o 3:30. ¿Para qué? Para tratar de que la gente, digamos, esté más distanciada. En una misma mesa se deja un espacio, y cuando se va a comer el barbijo, como uno lo usa, es recomendable, ¿sí? Usar el barbijo, sacarlo, ¿sí? Generalmente uno saca la tirita, ¿ve? La tirita de abajo, la tirita de arriba, ¿sí? Cuidándolo, lo puede poner en una servilleta y ahí adentro, ¿sí? O bien un sobre de papel madera o en una bolsa Ziploc. Ahí el tema del guardado, por ejemplo, de los N95, algunos dicen bolsa ciclo, que no, que da humedad, otros dicen que sí, que más vale si se pone un papel, algo absorbente se puede poner, no hay problema. Pero cuando hacemos actividades para ir el tema de alimentación, o momentos de descanso, lo ideal es, sí, sacar el barbijo y ponerlo en un lugar digamos, para proteger el barbijo también, ¿no? Para asegurarnos que no se rompa. Ahora, barbijo mojado, barbijo que está sucio, barbijo con salsa de tomate no va. Entonces hay que sacarlo directamente, se saca y se pone en una servilletita, ¿sí? O en una bolsita, después cuando uno termina, limpia la misma mesa, realmente nos dejan Biodex o algún desinfectante como para
la mesita, cuando uno va a entrar, que va a apoyar las cosas para comer, su bandejita, lo limpia, termina de comer, ¿sí? También se limpia, ¿sí? Y después, bueno, se deja en el lugar donde van los trastos, ¿sí? Pero básicamente es eso. El tema mate, por ejemplo, nosotros somos todos materos generalmente acá en Argentina, y bueno, el tema del mate, compartir el mate lamentablemente no lo podemos hacer. O sea, cada uno va a tener que tener su mate, va a tener que estar en su momento, y no tampoco tomarlo todos juntos, o sea, no cada uno su mate, no, está bien. O sea, vos tomás uno, o sea, si vas a desayunar o vas a tomar la merienda, hacelo en un momento, tenés tantos minutos y después que vaya tu compañero. Pero por ahora realmente no podemos hacer no nos podemos dar el lujo hoy de estar reunidos, lamentablemente no se puede y tratamos de evitarlo, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, y creo que es una respuesta obvia, pero que también es importante de pronto recordar con qué barbijo salís a la calle cuando te vas. Bueno, es importante que el barbijo que tenemos dentro de una institución, cuando nosotros nos vamos a retirar, o sea, vieron que a veces se ficha, se pone el dedito o se pone con una tarjeta, bueno, uno siempre se tiene que lavar las manos, se tiene que retirar el barbijo que usó durante el día, o sobre la jornada laboral. Y eso se descarta en un tacho con bolsa roja, y nosotros tenemos que usar nuestro barbijo social, que le dicen, que es el tapaboca, o algún barbijo que nosotros lo tengamos. Pero o sea, lo que es en la calle, sí podemos usar nuestro propio barbijo, o sea, no llevar el barbijo que está usando hacia afuera. Ese sería, es importante, digamos, eso, ¿no? Por lo menos tratar de evitarlo, de evitar seguir usando el mismo barbijo afuera en la calle, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, yo voy a dar así unos consejitos y después te dejo que finalices vos. Una de las cosas que más nos enseñaron cuando nos enseñaban a ponernos el EPP y a sacarnos todo eso, era que la pandemia estaba por encima de la urgencia. Entonces, Claro, es muy importante trabajar muy tranquilos, despacio, pensando cada paso que vamos a hacer, y no es urgente. El COVID no es una enfermedad urgente. Es más, si un paciente con COVID hace un paro, primero viene en todo el EPP y en todo lo que tenemos que hacer, y después actuar sobre el paro. O sea, es fundamental entender que la pandemia está por encima de la urgencia. claro. Otro consejo que les doy a toda la gente, a todos los profesionales que se dedican a la radiología, es que estudien mucho nuevamente, porque los nuevos equipos han cambiado la radiología. Es otra radiología totalmente distinta, y hay un montón de posibilidades y de cosas que se pueden hacer, como lo mostró Eduardo en la última radiografía, todas las cositas que tenemos que saber, este tema del índice de exposición, que lo ahora, que es muy, muy, muy importante. No es solamente ir a y salir corriendo, como dice Eduardo, no hay que salir corriendo a hacer, después de que hicimos la tenemos que mirarla bien y ver si la radiografía que hicimos nos convence, si está bien, y ahí tomar la decisión de irnos. Y un tema muy importante es que yo creo que con esta enfermedad lo entendimos, es que tiene que participar cuando se diseñan los protocolos con infectología, porque es muy diferente cómo es todo el proceso cuando uno entra con un aparato, pone un detector detrás del paciente, sale con ese aparato, tiene que limpiar ese aparato, si nos ponemos plomados, si no nos ponemos plomados. Entonces, cuando se diseñan los procesos con infecto, la gente de radiología tiene que participar, es muy importante. Sí. Bueno, nada más, yo te felicito, la verdad que excelente la exposición. Después se va a poder ver por YouTube, así que la gente que no lo haya podido ver ahora lo va a poder ver después por YouTube. Y no sé, lo que vos quieras decir, Eduardo, para despedirte. Bueno,
Bueno, la verdad que para mí fue un placer poder compartir este momento, ¿sí? Yo lo que quería mostrar un poquito la experiencia de, ya son casi 20, más de 27, 28 años que hago placas, y yo realmente cada vez que voy a hacer una radiografía es como si fuera de las primeras veces, yo nunca me olvido de eso. Y lo que son, como decía ahora la doctora, ¿no? Lo que es ese control de calidad que hay que hacer, digamos, y también una autoevaluación, evaluarse uno, yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, esto está bien, cómo está mi paciente, digamos. Esas cosas hay que preguntárselas, por más que nos estemos, o sea, que nos apuren y todo, como decía la doctora, en época de pandemia, bueno, es un tema, ¿no? De no correr. En la medida que está pasando esta cuarentena y todo, bueno, por ahí se ve que uno empieza a trabajar de nuevo a otro, por un poco, a ponerle otro ritmo, pero siempre con tranquilidad y sabiendo, digamos, realmente uno sabe cuando una placa no está bien, no está correcta. En su interior siempre sabe cuando una placa no está correcta. Entonces, más vale preguntarse siempre, bueno, ¿esto que estoy enviando sirve, no sirve? O si uno realmente llega a ese dilema y no se puede contestar, bueno, entonces ahí hay que preguntarle a alguno que sepa y decirle, bueno, mira, ¿vos qué te parece? Ahí es donde recién uno arranca con el ¿qué te parece? Pero realmente nosotros tenemos que tener nuestra autocrítica, ¿sí? Y esa autocrítica creo que nos va a servir para aprender, para tener cada vez esto recién empieza el tema de tecnología y como decía la doctora, nosotros tenemos que dominarlo a eso, ¿sí? Tratar de trabajar y adaptarse también a los cambios. Eso es muy importante. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo esta invitación. Bueno, espero que se haya entendido un poco. A veces uno viene cansado, uno de todo el día, pero a veces empieza a trabar la lengua, no sé si tengo disartria, pero bueno, estamos bien. Yo quería, Yo, le podemos claro, echar la culpa al Zoom, que Zoom hacía esto. claro, hay Bueno, que echarle la culpa al yo, Zoom. Hay que echarle la culpa yo al no, Zoom. no me quiero olvidar de agradecer a SAR y a Fardit y a Bayer por todo el apoyo que hizo para estos webinars, que la verdad fueron muy, muy interesantes. Bueno, buenas Sí, tardes. totalmente. Un agradecimiento, eso que antes que me olvide, porque uno cuando empieza a contar toda la gente que tengo para agradecerle, y a veces uno tiene miedo de quedar mal, pero sí realmente, bueno, el soporte que nos han dado, tanto del comité como bueno, es enorme, pero no quiero decir a todos porque me voy a olvidar de alguno y no quiero quedar mal. Así que, muchas gracias, Bueno, un eh, abrazo. doctora. Nos vemos entonces, ¿eh? Un abrazo grande.